Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7, Color Visión, Canal 9, la 107.7, la Super 7. Conversamos con Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJU. Don Servio Tulio, buenos días. Buen día, Dani, y gracias a todos por la invitación. Bienvenido, doctor. Un fuerte abrazo. Hoy amanecimos sorprendidos. Usted hizo una defensa, una justificación del proyecto de trata de personas, pero el presidente de la República entendió que eso había que retirarlo. Yo le escuché a usted el viernes pasado dar una explicación. El jueves. El jueves. Una explicación que lucía un convincente, tratando de poner en contexto qué era lo que había ocurrido. Claro. Y hoy, después de ver las declaraciones del vocero de la presidencia, dice que en 45 días el proyecto pudiera ser reintroducido. Se retira y se va a reintroducir en 45 días. Le pregunto a usted, ¿será posible que lleguemos a un acuerdo para presentar un proyecto consensuado? Tú sabes que ese tema es muy sensible, esa es la verdad. Cada vez que se trata el tema migratorio, el tema de la trata y tráfico de personas, de inmigrantes ilegales, siempre se genera un ruido complicado. Inclusive es verdad que nosotros tenemos una ley de trata y tráfico de personas, eso es verdad, desde hace más de 15 años. El problema es que eso no ha servido para nada, esa ley. Aquí tenemos un problema. No es que yo defienda lo que el presidente remitió al Congreso. Yo lo que dije fue que sobre qué base fue que el gobierno remitió ese proyecto de ley al Congreso de la República. Dicho sea de paso, y ya se ha dicho, creo que hay un artículo del presidente Fernández hoy que aclara algunos elementos de lo que fue el proceso. Se firma una convención en el año 2000, se ratifica en el año 2006, 7 y 8, porque tiene 3 instrumentos internacionales, y bueno, y desde ahí se comienzan a asumir una serie de obligaciones que nosotros no existían cuando se aprobó la ley de trata y tráfico de personas, que fue en el 2006. Se ratifica 2006, 2007 y 2008. Entonces, yo siempre dije, cuando vi eso, que eso iba a generar un ruido como lo generó. Yo creo que aquí lo que faltó fue, quizás, y parece que eso es lo que le ha venido reclamando la ciudadanía, mayores niveles de publicidad a lo que el presidente de la República le remitió al Congreso. Porque hay una serie de elementos ahí. ¿Debió pasarse por el Consejo Económico y Social? O por lo menos publicitar, hacer lo que se va a hacer ahora. Y quizás el presidente se hubiera evitado una situación que sin lugar a dudas, o sea, son totalmente legítimas, o sea, las preocupaciones de los diferentes sectores. A fin de cuentas, muchos de ellos ni siquiera han leído el proyecto. Entonces, ese es un tema. Pero vuelvo y te reitero, aquí tenemos un problema serio. Yo me puse a investigar cuántas sentencias existen en el país que hayan condenado a traficantes de migrantes ilegales. Y no existe. Existen 4. Ahora, Servio Tulio, le pregunto... Inclusive la situación que se dio en el hotel en Santiago. Toda esa gente está suelta ya. En la Entonces, aquí tenemos un problema. La operación Catleya. Sí, esa gente está suelta. Entonces, tú te pones a ver entonces, si eso es así, esa ley no sirve para nada. Ahora, Servio Tulio. Espérate, y yo creo que esto puede servir como para real y efectivamente también ver qué es lo que está fallando, que todos sabemos qué es lo que está fallando, desde el propio Estado. Porque a fin de cuentas siguen entrando los ilegales, miles diarios, y no pasa absolutamente nada. ¿Hay algún tipo de penalidad que usted sepa que le pueda sobrevenir al gobierno o al Estado dominicano si este protocolo si esa ley no se aprueba en el Congreso? Sí, generalmente son sanciones de tipo morales, ese tipo de cosas. Y realmente la calificación del país baja. Nosotros tenemos una calificación muy buena ahora. Porque todo lo que tiene que ver con el tema de la transparencia, se han diseñado una serie de políticas. Hemos visto que ha habido un deslinde entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. Ángel decía algo que es real.
es muy difícil tú deslindar al Procurador General de la República del Ejecutivo, porque a fin de cuentas es el Ministro de Justicia y es miembro del gabinete. Es decir, aun cuando tenemos esas incongruencias todavía, es evidente que hay una percepción de que desde el Ministerio Público se está actuando con mayores niveles de independencia. Esa es una realidad. Y él decía algo que es verdad. El Poder Judicial es independiente, lo que pasa es que muchas veces los jueces nunca se lo han creído, o hay jueces que no se lo han creído. Pero desde el punto de vista de su estructura institucional, ellos son independientes. Entonces, que puedan venir algún tipo de sanciones, habría que esperar. Pero yo pienso que el gobierno lo van a criticar, pero yo creo que hizo muy bien retirando el proyecto. De hecho, yo no sé si tú te acuerdas del proyecto de ciberdelincuencia. Sí. Nosotros como fundación le pedimos al gobierno que lo retirara. Eso era una locura también. La misma ley de expresión y difusión del pensamiento, nosotros también solicitamos que se retirara. Y se creó una comisión en donde hay un grupo de destacados. Ahí tenemos pendiente ahora, creo que lo aprobó el Senado, segunda lectura, el que tiene que ver con el DNI, con la modificación a la ley del DNI. Sí, lo que pasa es que ahí hay un temita. Y son los niveles de discrecionalidad que se le da al director del DNI. Y eso entonces lo vamos a debatir en la Cámara de Diputados. Ya de entrada está aprobado en el Senado. No es verdad que tú, sin autorización de un juez, tú a mí me vas a investigar a diestra y siniestra. Y que le va a obligar a un medio de comunicación, un periodista, a decirle su fuente. Pero es que eso es imposible, porque a fin de cuentas... No, pero no a un periodista, quien sea. Entonces, esas son de las cosas que hay que corregir, y eso se corregirá en la Cámara de Diputados. Doctor Geomar García. Pero claro que sí. De hecho, se han corregido muchas cosas ahí. Y viceversa. Doctor Geomar, y viceversa. Adelante, Geomar. Geomar García desde la Super 7, aquí acompañado de Wendy Lora y de Gustavo Olivo. Le digo, la ley 137 del año 2003 que trata sobre el asunto de la trata de personas, los migrantes, ¿qué le falta para cumplir en lo que no afecte constitucionalmente y los intereses de República Dominicana para tener entonces un nuevo instrumento legal? Yo creo que lo que le faltan son dientes, las sanciones y también ampliar una serie de modalidades que, fruto de la nueva modalidad del crimen organizado, se han diseñado. Acuérdate que las leyes son hipótesis de trabajo y están en un proceso permanente de revisión. Inclusive hay países en Europa en donde las revisan cada 5 años. Entonces, eso es lo que pasa. Y nosotros tenemos un problema muy serio, y es que en cuanto a todo lo que tiene que ver con la persecución y el diseño de la política criminal, a nosotros nos están faltando, desde la norma, tipificar nuevos delitos productos de la nueva modalidad del crimen. Entonces, yo creo que esto al final va a ser positivo para el país, porque nos va a sentar a todos, real y efectivamente, con claridad, a real y efectivamente regular lo que como país nosotros estamos obligados. Obviamente, siempre de conformidad a lo que la Constitución establece y teniendo en cuenta que la realidad de la República Dominicana, y eso lo decía yo, Dani, es diferente a muchos de los países que conforman las Naciones Unidas. Totalmente. Nadie tiene Es el un caso problema único que tiene la República Dominicana. Servio Tulio. Solamente 2 Con ese países en mismo- el mundo comparten una isla, nosotros y una isla en África. Pero esa Con ese en mismo- África no tiene la situación que tenemos nosotros con los haitianos, no la tienen. Con ese mismo instrumento legal, Servio Tulio, nosotros llegamos a tener muy buena calificación con respecto a la trata por cómo se estaban ejecutando varios procesos penales y llegamos a tener importantes sentencias. ¿No tendríamos que revisar entonces los recursos que tienen los persecutores, los investigadores, para mejorar ese tema? Sí, acuérdate que no, y también a los actores del sistema. Porque a fin de cuentas aquí hay alguien que tiene que estar fallando también. Parte del problema que vi en el proyecto de ley es que justamente esos recursos que en la ley actual se habla de que tienen que dar el Estado
y esas instituciones se le carga al empresariado dominicano. Y cuando hablo de empresario, no hablo de los grandes empresarios, sino a todo el mundo. Sí, eso, una de las justificaciones que se ha dado, no es la que estoy dando yo, de la que se ha dado, es que muchas veces ese impuesto, digamos así, porque a fin de cuentas es un impuesto, la razón es porque las instituciones que deben de velar o que deben de ser parte de esos procesos no cuentan con ello. Entonces, esas son las cosas que hay que poner sobre la mesa. A fin de cuentas, lo que hay que darle a las instituciones son lo que, por ejemplo, en el caso de la justicia, a la justicia lo que hay que darle es lo que por ley le correspondería que le den, que nunca se le ha dado. Entonces, estas son cosas que van a llevarnos a poner el cadáver sobre la mesa. Ahora, aquí la ley de trata y tráfico de personas, real y efectivamente, hay que revisarla. Porque aquí eso no está funcionando. Tú dices que han habido muy buenas sentencias. Sí, pero ¿cuántas? Muy pocas. Muy pocas. Entonces, cuando ese es un problema, y tú lo sabes muy bien, diario en este país, que funciona sobre la base de estructuras que la conforman personas desde el Estado y desde la sociedad. Porque no es verdad que todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, no es verdad, pueda operar sin la complicidad del Estado. Eso es imposible. Tulio, un cafecito Santo Domingo para usted. Muchas gracias. Doctor, ¿usted cree que prospere? Perdón, yo quiero que tú me digas qué persona ligada al Estado ha sido condenada en una de esas sentencias. En uno de esos procesos. Sí. Pero no por la falta de la herramienta, por No, falta de pero una dime, buena investigación. Pero volvemos al principio. Es un tema de recursos. Lo que me preocupa es que los recursos se estén buscando otra vez también en el empresariado. O sea, ¿aguanta el empresariado dominicano más impuestos? Sí, pero por un tema de ineficiencia del sistema. Claro, pero yo lo que te estoy diciendo es que independientemente de que, por ejemplo, esta propuesta, con lo que yo no estoy de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que te estoy diciendo es que el asunto está en que a esas instituciones no le están asignando, desde el punto de vista de lo que se le aprueba como presupuesto, lo que esas instituciones necesitan para real y efectivamente ser efectivas en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado. Doctor, hay quienes dicen que el anunciado proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia solo prospera con una reforma constitucional. No, pero yo creo que la próxima vez tú me vas a tener que invitar con Ángel los dos juntos. Es que los ministerios, esas son atribuciones del Congreso, o sea, de por Dios. Y una de las cosas que se han alegado es el tema de que el sistema penitenciario, como atribución, es de la Procuraduría. El problema es que cuando tú te vas a la Constitución, y eso lo trabajamos Radamés Jiménez y yo, honestamente hablando, ese artículo, con la reforma del 2010, se dejó abierto la posibilidad de que fuera el sistema penitenciario como atribución asignado a otro órgano. O sea que eso no tiene ningún sentido. Aquí de lo que se trata es de que si ese ministerio, que no es un debate de ahora, eso viene desde el año 2006, 2007, cuando inclusive Alejandro Moscoso, que fue juez de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara Penal, era el comisionado de justicia, y cuando Lino Vázquez, hoy juez del Tribunal Constitucional, era comisionado de justicia, en donde se elaboraron inclusive 2 proyectos, en donde se hablaba inclusive de una Secretaría de Justicia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ya inclusive hasta el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia se pronunció en esa dirección. Es que el Poder Judicial, aquí hubo un Ministerio de Justicia, que fue abolido en el año 1964. Entonces, todas esas atribuciones que tenía ese Ministerio de Justicia se le asignaron al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República, que pasó, como decía Ángel, a ser Ministerio de Justicia también.
Porque nosotros tenemos una Procuraduría General de la República que es bipolar. Es órgano de persecución y es ministro de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? Tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, que dicho sea de paso fue durante 10 años el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Sí. y la magistrada Miriam Germán, se han pronunciado en el sentido de que ellos tienen una serie de atribuciones que real y efectivamente que son de naturaleza administrativa. No se corresponden con la Servio naturaleza Tulio, de esos órganos. El antecesor entrevistado, Ángel Locuar, decía que aquí hemos involucionado con respecto al Estado de Derecho. ¿Usted qué dice? No, yo tengo diferencias de criterios con él, definitivamente que sí. Porque nosotros venimos trabajando en ese tema durante muchos años. Obviamente, hay cosas que hay que mejorar. Esa es la realidad. Y tenemos que seguir trabajando. Esa es la realidad. Ahora, yo difiero de Ángel en ese sentido, porque la verdad es que el Ministerio Público de hoy no es el de hace 20 años, con todos y sus deficiencias. Y el propio Poder Judicial... Ángel se queja de que el presidente debería tener algún tipo de control sobre esa gente. No, pero yo prefiero dejar a Ángel que sea el que fundamente esa posición. Y yo quisiera que tú me dejaras yo quedarme en la frecuencia, que es la visión institucional. Quédese. Que es la visión institucional. Estrictamente, acuérdate que nosotros trabajamos con las instituciones. O sea, hoy tenemos El poco tiempo que le queda en Finjos ahí. ¿Perdón? El poco tiempo que le queda a usted en Finjos. ¿Por qué? ¿Usted va para el Constitucional? Mira, Dani, yo te agradezco que tú hayas traído ese tema a este bendito Nos queda programa. un minuto, ¿te oye? Sí. Mira, Dani, yo a quienes andan por esos predios, tú ves. Ajá. Incluyame a mí, está mi Sí, gato por pero ahí. yo creo que ustedes están equivocados. ¿Tú ves? Porque yo creo que la gente, lo que pasa es que nosotros estamos muy vinculados al Tribunal Constitucional. O sea, nosotros fuimos de los precursores de que en la Constitución Precisamente por eso, tuviera doctor, el Tribunal No niegue su servicio, doctor. Esta sociedad necesita que le sigamos sirviendo. Pero no. Es que yo no tengo el perfil para ser juez. ¿Y cómo te lo sabe usted? No, porque no tengo el perfil. Bueno, pues yo yo nunca lo he visto tengo. con otra corbata No que lo no sea tengo. negra. Y te digo otra cosa. Como que en los puntos de mi agenda, te digo la verdad, mi reino no es de ese mundo. O sea, honestamente hablando te lo digo. Eso han dicho mucha gente, doctor. No, pero es la realidad. Y la sociedad lo reclama, Mira que doctor. por primera vez lo estoy diciendo públicamente. Mi reino no es de ese mundo, de verdad que no. Doctor, le deseo mucho éxito y en diciembre está cerca. Así es que gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos de Color Visión en este momento. Seguimos hasta las 11 en Hoy Mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente, oportuno y veraz, profesional, objetivo y de total credibilidad. Hoy mismo la Super 7, de lunes a